Los bonobos representan la inteligencia emocional, los chimpancés la inteligencia tecnológica. Isabel Benque. ¿Sabían que tenemos unos primos que consiguen vivir en paz en sociedades gobernadas por las alianzas entre hembras y armonizadas por el juego y la generosa práctica del sexo? Son los bonobos, con los que compartimos más del 98% de nuestro genoma. Eduardo Punset ultima su recuperación de fractura de tibia y peroné y charla por videoconferencia con la primatóloga Isabel Benque, que nos introduce en las vidas de los bonobos. Descubramos qué pueden enseñarnos sobre nuestra propia naturaleza. Elsa analizará hoy el papel de tu vida con los bonobos. Y los bonobos son, con los chimpancés, los únicos que prácticamente tienen el mismo genoma que nosotros. Una de las cosas que nos vas a explicar en este programa es por qué los chimpancés son tan agresivos y los bonobos son tan cariñosos. ¿Por qué unos y otros son tan distintos? ¿De dónde vienen los bonobos? Los bonobos son nuestros primos, nuestros parientes vivos evolutivos más cercanos. Al igual que los chimpancés, muchas veces se preguntan quién es más cercano, los chimpancés o los bonobos. Es lo mismo que preguntar quién es más cercano, el primo de tu lado materno o el primo de tu lado paterno. Son los dos nuestros primos. El punto es que compartimos un ancestro evolutivo. Cuando tú tienes primos, compartes un ancestro que es tu abuelo, que son tus abuelos. Nosotros igual. El ancestro evolutivo que compartimos con los bonobos y los chimpancés, o sea, nuestra abuela evolutiva vivió entre unos 6 y 7 millones de años atrás. Y los chimpancés y bonobos se separaron, el ancestro común entre ellos se separó entre un millón y medio de años atrás y 2 millones de años atrás, cuando se formó el río Congo. Entonces, los bonobos son distintos de los chimpancés. Jane Goodall, que estuvo en redes y que fue, bueno, probablemente considerada por todos los primatólogos como la gran primatóloga que ha presidido la extensión de vuestro conocimiento, ¿no? Ella solía citar, yo me acuerdo, de el ejemplo concreto de una madre chimpancé que degeneraba, para un chimpancé, degeneraba en un sentimiento de compasión para su hijo o su hija. Y eso era absolutamente nuevo, no probado en un chimpancé. En cambio, con los bonobos estamos rodeados continuamente por esta especie de compasión constante hacia los demás, su sociabilidad que les ha hecho distintos, ¿no? Sigue siendo así, es decir, los humanos, que somos compasivos en mayor medida que los chimpancés, seguimos caracterizándonos como la única especie capaz de sentir empatía o compasión por los demás. Esa es una gran pregunta. La respuesta corta es no. No somos la única especie que siente compasión. Los bonobos sienten compasión, pero no son solamente los bonobos. Más y más hay evidencia que muestra que de los animales altamente sociales y altamente inteligentes empezamos a tener ejemplos, por ejemplo, en loros, en elefantes, en los cánidos, en lobos, etcétera, y en primates, y no solamente bonobos. Sí. Los bonobos tienen una sociedad muy pacífica, donde hay relaciones y vínculos fuertes entre miembros adultos, juveniles, infantes y machos y hembras. Entonces yo he visto ejemplos de compasión en cualquiera de estas combinaciones. Son nuestros primos. Orangutanes, gorilas, chimpancés y bonobos. ¿Y eso qué significa? Son 4 especies tan modernas como la nuestra y con todas ellas compartimos un antepasado común.
No descendemos de ellos, sino que tanto ellos como nosotros hemos evolucionado hasta hoy. ¿Y por qué estudiar su comportamiento? El registro fósil de nuestros antepasados nos dice poco sobre su conducta. Por otro lado, somos los únicos supervivientes de nuestra rama evolutiva. Por eso, nuestros primos más cercanos, chimpancés y bonobos, son los candidatos más idóneos para ayudarnos a reconstruir la rama humana. Hasta 1929, chimpancés y bonobos se consideraban una sola especie. Su aspecto físico es tan parecido que nadie se detuvo a observar las grandes diferencias de comportamiento. En realidad, se diría que vienen de mundos distintos. Veamos las características que distinguen a nuestros dos primos e intentemos descubrir rasgos comunes provenientes de la tatarabuela que compartimos. Jerarquías. En los grupos de chimpancés son mucho más rígidas y verticales. En los bonobos son más fluidas y cambiantes. Coaliciones. Los chimpancés se organizan en torno a las coaliciones entre machos, mientras que los bonobos se rigen por alianzas entre hembras. Es un matriarcado. La caza. Amantes de la carne, los chimpancés son sofisticados cazadores. Los bonobos son en general más vegetarianos y no dependen de la carne ni de la caza para sobrevivir. Capacidad tecnológica. Los chimpancés crean y utilizan herramientas. Son tecnológicos. Los bonobos, en menor medida, también, pero no dependen de las herramientas para vivir. Agresividad. La xenofobia es marca de los chimpancés, hasta el punto de matar a adultos o infantes de grupos vecinos. Los bonobos son pacíficos incluso entre grupos. El juego. Es un elemento de unión entre todos los miembros del grupo de bonobos. Los chimpancés solo lo usan en la infancia. El sexo. Solo para reproducirse en los chimpancés. Mientras los bonobos lo practican en múltiples contextos, sobre todo para prevenir conflictos y hacer las paces. ¿Dirían que 6 millones de años nos han separado tanto de nuestros primos? ¿Y de dónde vienen entonces estas diferencias entre chimpancés y bonobos? ¿Han vivido en ambientes diferentes, en estirpes variables, con restricciones distintas en cuanto a nutrición? ¿Qué es lo que les ha hecho distintos? ¿Cómo se generaron las diferencias entre chimpancé y bonobo? Es una de las grandes preguntas que tenemos hoy. No tenemos la respuesta definitiva, pero hay dos áreas que son fundamentales para empezar a dilucidar este misterio. Uno es los recursos, la ecología. En general, los bonobos parecieran vivir en bosques que son mucho más ricos en recursos, tienen mucha fruta. El hecho de tener mucha fruta y que estamos en los trópicos, de manera que hay fruta todo el año, no es un clima estacional, permite que las hembras, que necesitan más recursos para poder alimentar a las crías, anden juntas. Y eso es lo crucial de los bonobos, porque las coaliciones entre hembras es lo que en su turno influencia toda la dinámica que resulta más pacífica. Hay recursos que permiten que hembras no están emparentadas hagan coaliciones porque en el fondo quieren prevenir, les interesa prevenir el infanticidio. Eso es uno, entonces, la ecología. Pero dos, y obviamente está muy ligado, es que estamos hablando de especies altamente inteligentes, sociales, que tienen tradiciones culturales. Entonces, cuento corto, creo que la diferencia entre los chimpancés y los bonobos tiene que ver con una interacción entre una ecología más rica y un proceso de tradición cultural que ha mantenido el tipo de sociedad que tienen hoy día. O sea, reglas que una vez que existen en una sociedad tienden a mantenerse y a reforzarse entre los individuos.
Eso quiere decir que una vez que tienes un sistema donde hay hembras que están en coaliciones, porque en el fondo quieren proteger la vida de los infantes y de los hijos, se pone en efecto una cierta cultura de la tolerancia que ellas mantienen, ¿ya? No es que sea una utopía pacífica y que las hembras sean pacíficas, pero mantienen la paz, que es distinto. Una cosa que me ha intrigado siempre y de la que se ha hablado muy poco es de esta adaptabilidad de los bonobos para transformar totalmente su sociedad, que ahora está basada, digamos, en las hembras. Son las hembras las que deciden en última instancia. Y somos muchos los que decimos que eso habría que haber ocurrido, o tendría que haber ocurrido, con los humanos, y que, sin embargo, cuesta mucho implementarlo, aplicarlo. La sociedad de los bonobos está fundamentalmente organizada alrededor de las jerarquías, de las coaliciones de las hembras, ¿ya? Hay jerarquías, pero son más fluidas. Estas jerarquías están organizadas en cuanto a edad. Mientras mayor es la hembra, en general, mayor jerarquía. Desde el punto de vista evolutivo, el interés de una hembra, esto no necesariamente es a nivel consciente, el interés de una hembra es que no solo que sobreviva el hijo, sino que sobreviva el hijo del hijo. O sea, ya eso te impone una perspectiva a largo plazo. Yo creo que eso es fundamental. Eso quiere decir que la única manera, la mejor manera que tiene una hembra de apostar a la sobrevivencia del hijo, es mantener una red social, ojalá amplia, y número 2, que esa red social tenga que sea de buenas relaciones sociales. Porque en el fondo es crear la red que va a sostener a la cría si ella desaparece, si hay cualquier problema. Entonces eso quiere decir que la dinámica que imponen las hembras es de un interés de mantener buenas relaciones sociales. O sea, es el interés de largo plazo, es el interés evolutivo. Y de eso sale todo el resto, que es fundamentalmente distinto a una motivación más cortoplacista que tiene que ver con las estrategias reproductivas de los machos. ¿Cuál es la naturaleza del...? Gracias por todo, Isabel. La próxima vez nos volvemos a ver en la Ciudad de las Ideas, en Puebla, en México. Hasta entonces, mil gracias.